Ok. Ahí se está sumando más gente entonces. Vamos a aprovechar entonces estos minutitos para ir haciendo un resumen de lo que vimos ayer. Habíamos empezado a hacer un ejercicio donde yo les ponía una imagen, o vimos dos imágenes por lo menos que trabajamos, la imagen del león y la imagen de esta casa donde ustedes tenían que describir lo que era una esquina, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de esto? ¿A raíz de qué hablamos de, o intentamos describir estas imágenes donde aparecía un león en distintas situaciones y esta casa con una esquina y la casa circular? ¿Se acuerdan? Milko, Alejandra. Carola, no sé si te alcanzaste a escuchar esa parte de la materia o te tuviste que ir antes. ¿Carola? Muy gusto, fui a buscar el cargador. Ah, ya, ok. Carolina, Alejandra, ¿me escuchan? Sí, era porque, creo, no me acuerdo muy bien, era porque ¿Ya? todos lo interpretamos de otra forma por el lenguaje, o sea, la esquina me acuerdo que era porque en otros lados las casas son redondas y si alguien trataba de decirle, no sé, en la esquina de la casa voy a poner un macetero, él no lo iba a entender. Ya, perfecto. Y eso entonces, ¿qué tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro contexto para que podamos entender las cosas que pasan? En el ejemplo de la casa redonda, por ejemplo, que yo les decía, en África, la gente, sobre todo las tribus, vive en casas redondas. Por lo tanto, ellos podrán entender fácilmente lo que es una casa rectangular o cuadrada o una esquina, si sus casas siempre, ellos han vivido siempre en una casa redonda, que es lo que conocen. No, pues sería complicado comunicarse con ellos o explicarle que entiendan al tiro de la misma forma que nosotros. Ya, entonces eso, ¿por qué pasa eso? ¿Qué elementos son importantes ahí para que nosotros vayamos entendiendo las cosas de manera más o menos parecida? ¿Qué factores son importantes ahí, por ejemplo? Hicimos el ejercicio, ¿se acuerdan de la frase con enero, sol, Santiago? ¿Por qué para ustedes fue tan fácil entender las frases que elaboraron con estos tres conceptos? Porque estamos acostumbrados. Porque están acostumbradas, porque tienen la misma experiencia. Entonces hay un entorno, un contexto en el que uno vive que hace que nosotros veamos las cosas o entendamos las cosas de una manera determinada. Y ese contexto cambia dependiendo en qué país estemos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les ponía también el ejemplo de la marraqueta? Si nosotros hablamos de marraqueta acá, nosotros entendemos de inmediato lo que es una marraqueta. Pero si hablamos de marraqueta a cualquier habitante de un país centroamericano, por ejemplo, ellos podrán entender que es un pan, pero no van a tener la concepción de marraqueta que tenemos nosotros, porque no la conocen. ¿Ya? Entonces ahí los contextos de cada persona son importantes. La realidad de cada persona es importante para que nosotros entendamos las cosas que suceden de manera distinta. Si no, todo el mundo pensaría lo mismo y opinaría lo mismo y diría lo mismo. Pero todos tenemos experiencias de vida distintas, tenemos relaciones distintas, entornos distintos, y eso hace entonces que las personas reaccionen frente a distintos tipos de situaciones también de manera distinta. Yo les ponía el ejemplo de Punta Arenas, que para la gente de Punta Arenas, ¿es fácil entender esto de sol, verano, o sol, enero, Santiago? ¿Qué pasa con la gente de Punta Arenas? ¿Entendería eso igual que nosotros?
No creo mucho por el frío que pasa en ellos siempre, ¿no? Ya, es más difícil, porque ese mismo sol que hace en verano en Santiago, ¿es el mismo sol que ellos encuentran en Punta Arenas? No. ¿O el verano en Punta Arenas es muy distinto al de Santiago? Es distinto. Ya, es distinto. Entonces tienen una experiencia de enero, sol, Punta Arenas, distinta de enero, sol, Santiago. Aunque sea verano igual, pero son experiencias distintas. Entonces para ellos puede ser, si nunca han visitado Santiago en esa fecha, puede ser súper difícil tratar de hacerles entender cómo es la sensación de estar en Santiago en enero. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver, aquí lo importante de todas estas explicaciones que yo les estoy dando, es que todo eso tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra experiencia de vida. Y eso hace que nosotros miremos el mundo de una manera particular, ¿no? Que uno entendamos ciertas cosas de una forma y las otras personas la pueden entender de una manera distinta, porque tenemos una experiencia de vida que es distinta. ¿Ya? Entonces eso hace que las personas entonces tengan imágenes y visiones distintos. Y a partir de eso entonces fuimos hablando de estos actos lingüísticos del habla. ¿Se acuerdan? Que dijimos que había 4 actos lingüísticos del habla. ¿Cuáles son esos 4 actos? ¿Se acuerdan? Carola, Ale, Ira, Patricia, Karen, cualquiera nomás. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un lápiz. Y cuando yo digo esto es un lápiz, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué acto lingüístico estoy ocupando? ¿Se acuerdan de los 4 actos lingüísticos que vimos? ¿Cuál era el primero? Lo de verbal, no verbal, ¿eso? No, ya habíamos avanzado de lo verbal y no verbal, que son las formas de comunicación. La Pero afirmación, la conclusión. en el lenguaje verbal nosotros usamos estos 4 actos lingüísticos del habla. Si yo digo esto es un lápiz azul, ¿qué es eso? ¿Qué estoy diciendo? Una afirmación. Estoy haciendo una afirmación de algo, que existe, que es real, que es concreto. ¿Ok? ¿Cuál era el otro acto lingüístico del habla? Además de la afirmación. La declaración. Las declaraciones. ¿Y las declaraciones qué características tienen? ¿Se acuerdan que yo les di un ejemplo del juez cuando está casando a una pareja? A partir de que el momento en el que el juez dice los declaro marido y mujer, ¿qué se construye a partir de ese minuto? A partir de esa declaración. Esa pareja, ¿qué pasa a ser a partir de ese minuto? ¿Qué cambia en esa pareja? ¿Qué pasa a ser un matrimonio? Ya, pasa a ser un matrimonio. ¿Y antes eran un matrimonio? No. No. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una declaración? Se crea una nueva realidad. En este caso, yo los declaro, el juez dice los declaro marido y mujer, por lo tanto, se crea una nueva realidad. Y eso pasa normalmente cuando uno habla como del futuro. Mañana compraré una juguera. ¿Eso está ocurriendo? ¿Eso es real hoy día? Si yo digo eso, ¿cuándo va a ocurrir ese hecho? ¿Cuándo se va a convertir en realidad? Si yo digo mañana voy a comprar una juguera. Mañana. Mañana. Ese hecho concreto, ¿cuándo se va a producir? Mañana. ¿Cuándo va a ser realidad? Cuando yo compré la juguera, es decir... Es un compromiso. Claro, porque yo digo que voy a hacer algo, entonces se va a producir esa realidad cuando yo compre efectivamente la juguera, que va a ser mañana. Entonces, cuando yo hago declaraciones sobre algo que no existe, que no es real, sino que a partir de mi declaración empieza a crearse esa realidad. ¿Ya? Entonces, ahí siempre acuérdense del ejemplo del juez que casa a una pareja. Antes de la declaración de ese juez no había
ese matrimonio no existía. Ese matrimonio empezó a existir, por lo tanto se crea una nueva realidad a partir del momento de esa declaración. Y una de las declaraciones más difíciles que tienen los seres humanos es el decir no, que es una declaración. Es lo más complicado para los seres humanos en términos de comunicación, de relacionarse con otras personas, en todo ámbito de cosas, en la vida personal o en la vida laboral. Lo más difícil que a nosotros nos resulta es siempre, siempre decir que no. Y cuando decimos que no, nosotros estamos estableciendo un límite de algo. Pero cuando decimos que sí, nosotros estamos adquiriendo un compromiso. O si yo les digo, o alguien les dice a ustedes, oye, ayúdame por favor en esto, y ustedes dicen, ya, ok, te ayudo. Entonces, cuando uno dice sí, está adquiriendo un compromiso. Pero cuando uno dice no, uno está estableciendo ciertos límites con respecto a otra persona. ¿Ya? Entonces tenemos afirmación, declaración. ¿Cuál es la otra? Nos faltan dos. ¿Cuáles son las otras dos? Los otros dos actos lingüísticos del habla. Juicios. Ya, los juicios. ¿Y qué característica tienen los juicios? ¿Son verdades que todo el mundo tiene que creer o son opiniones muy personales? Son opiniones personales. Son opiniones personales, ¿no? Entonces, porque están hechas en base a ideas que yo tengo, a percepciones, a prejuicios, a ideas preconcebidas de algo. Y yo las transformo y digo, hago dicto un veredicto respecto de algo. Este señor es flojo, les decía el ejemplo ayer, este trabajador, este Juanito Pérez, es flojo. Entonces estoy diciendo algo que es categórico, que es súper tajante, pero es mi opinión personal. No es verdad absoluta, porque cada persona puede tener una opinión muy distinta respecto de Juanito Pérez. ¿Ok? Entonces, están los juicios y está ¿cuál es el otro acto lingüístico del habla? Falta uno. Tenemos la afirmación, tenemos la declaración, tenemos el juicio, ¿y cuál es el otro? Las promesas. Las promesas. Entonces, si la empresa les dice, vamos a subir el sueldo a partir del mes de agosto en un 20%, entonces eso es una promesa y la gente espera que esa promesa se cumpla, que ese compromiso se honre. Es lo mismo cuando yo digo, ya, mañana voy a llegar temprano, entonces la otra persona espera que yo llegue temprano. O cuando nos ponemos de acuerdo en una hora, ya, voy a llegar a las 8, o nos vamos a juntar a las 8, la otra persona espera también que la otra persona con la que se va a juntar llegue efectivamente a las 8. Ahí hay una promesa de hacer algo, y esa promesa significa una obligación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esos 4 actos lingüísticos del habla del que estábamos hablando ayer, y esos actos lingüísticos los ocupamos todos los días de la vida, a cada rato, en todo momento. Aquí le estamos poniendo un nombre como técnico, pero eso lo hacemos todos los días. Todos los días hacemos afirmaciones, todos los días hacemos promesas, todos los días emitimos juicios, todos los días estamos haciendo declaraciones. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, en nuestra comunicación verbal, por cierto, vamos ocupando estos actos lingüísticos del habla. ¿Ok? Entonces, esos actos lingüísticos, volvemos a lo primero que yo les decía, esos actos lingüísticos los vamos a conectar con algo que tiene que ver con nuestro entorno, nuestra realidad, para empezar a revisar el nuevo tema que nos convoca hoy día. Y el nuevo tema se llama conflicto. ¿Cómo enfrentamos los conflictos nosotros? ¿Cómo resolvemos un conflicto? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los problemas o los conflictos más comunes que usted se encuentran en su vida diaria? ¿Quién podría dar algún ejemplo de cuáles son los problemas típicos que ustedes, o las cuestiones que generan conflictos en la vida diaria, ya sea en la vida personal o en la vida laboral? ¿Quién se acuerda de algún conflicto? Los cambios de ánimo. ¿Los cambios de ánimo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Y qué conflictos puede generar tener cambios de ánimo? La mala comunicación.
Ya, O sea, por que no se ejemplo, entienda bien, ya, ok. que puede estar enojada la persona. Ya, y puedes dar un ejemplo concreto donde los estados de ánimo hayan ido generando un conflicto. Por ejemplo, no sé, llegar al trabajo y decir buenos días y que nadie diga buenos días, que nadie los salude, o otro día sí, o que Ok. después o le diga buenos días y después ande mal genio. Ya, ok, y ahí a lo mejor, claro, ahí vamos escalando hasta, yo puedo llegar a reclamarle a todos mis compañeros, o sea, si llego y nadie saluda, yo puedo retarlo, puedo decirlo, ustedes son unos malos educados, mal educados, porque cuando uno saluda tienen que responder, y si yo llegué atravesada, si yo llegué de mal humor, tal vez eso pueda ir generando un problema que a lo mejor se podía haber resuelto de otra manera, ¿cierto? ¿Quién puede dar otros ejemplos de conflictos, de problemas en los que se hayan visto envueltos y que en el trabajo, por ejemplo, que ustedes hayan sido testigos, hayan visto que se generó un problema de la nada o de una cosa menor que fue escalando y fue escalando hasta que se convirtió en un problema ya mayor? Las confianzas también a veces se sobrepasan. Ya, por ejemplo, ¿qué se te ocurre poner como ejemplo de un conflicto a partir de esa confianza que se sobrepasa? Porque son, a ver, les voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué pueden ser las peleas, las típicas peleas entre el papá y la mamá? ¿Cuáles son las razones de una pelea entre un matrimonio? Porque el hombre sale a tomar y llega curado. Ok, ya. Si al marido se le ocurre irse de juerga, de fiesta, entonces, y llegar pasado de copas, ¿eso puede generar una pelea, un conflicto? Con la pareja, sí, pues. Ya, entonces ahí tenemos un conflicto, ahí tenemos un problema que puede ser un problema de relaciones de pareja y que está ocasionado por una cuestión puntual, y es que este caballero sale, llega y sale y llega pasado de copas de vuelta a su casa. ¿Qué otro ejemplo? ¿Por qué son las discusiones de los matrimonios? El dinero. El dinero, la plata, el cómo ocupar la plata, o porque nos falta plata, o cómo ocupar el dinero, ¿cierto? A lo mejor el marido quiere ocupar la plata en una cosa y la mujer quiere ocupar la plata en otra cosa, o simplemente les falta plata, y eso también genera discusiones, genera conflictos, genera peleas entre la gente, ¿ya? En las empresas, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede ser motivo de un conflicto? El no pago al día, ¿Ya? o Por no pagar ejemplo, o no pagar, no sé, alguna cosa que se les haya olvidado. ¿ya? A ver, por ejemplo, si en una empresa no se pagaron las cotizaciones de la AFP y los trabajadores se dieron cuenta que no les pagaron, y los trabajadores con justa razón obviamente pueden reclamarle al jefe de recursos humanos porque no se pagaron las cotizaciones. Y eso puede generar un conflicto mayor, ¿no? Porque la gente está molesta, la gente va a reclamarle al encargado, si no hay respuesta, obviamente eso se puede generar y escalar un conflicto mayor, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de conflictos, de problemas que se puedan generar en el trabajo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una cocina común y resulta que siempre hay un par de personas que llega a la cocina y deja los jarros o deja todo sucio, se le cae el azúcar y no limpian? ¿Qué pasa con las personas que llegan y ven esto sucio? Se molestan. Se molesta, porque la gente empieza como a acumular malestar, así como empieza, y se empiezan a reclamar como entre ellos, empiezan a conversar, mira, esta gente que siempre deja todo sucio, como no entienden que aquí estamos trabajando todos, que esto hay que mantenerlo limpio para todos. Entonces, ese tipo de cosas que son de la vida cotidiana en una empresa,
puede ir generando conflictos, puede ir generando problemas, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo de problemas que podamos encontrar en una empresa? ¿O alguien que se acuerde de algún problema, algún conflicto que hayan vivido en algún lugar donde trabajaron? O cuando la gente se para mucho de su puesto y no trabaja y la otra persona la hace trabajar mal a la otra. Ahí se hacen conflictos. Ok, entonces eso es un motivo para ir construyendo, elaborando, para que se vaya creando un problema. Entonces este descontento, porque una persona tiene la sensación de que trabaja más, y la otra, versus la otra, que la otra es una floja, que saca la vuelta, que trabaja lo menos posible, y resulta que yo siempre tengo que solucionar los problemas y tengo que trabajar el doble. Entonces eso puede ir escalando, puede ir aumentando el descontento, el malestar o la rabia de un trabajador, a lo mejor se puede pasar a otro, porque ya todos empiezan a darse cuenta que hay uno que saca la vuelta. Y eso puede ir generando entonces roces y conflictos entre los trabajadores, hasta que un día se puede producir ya una discusión mayor entre todos los compañeros versus este señor o esta señora que no hace la pega que tiene que hacer. ¿Ok? Bueno, nuestra vida diaria está llena de situaciones como esta. Todos los días nos enfrentamos a conflictos de distinto orden, como conflictos pequeños, conflictos mayores, pero estamos siempre resolviendo, intentando resolver pequeños problemas o pequeños conflictos. ¿Ok? Y vamos a hacer entonces hoy día una revisión de este concepto que tiene que ver precisamente con el conflicto. Y esto, y por cierto que aquí en el proceso comunicacional es vital para ir resolviendo estos problemas o estos conflictos. En las empresas o en la vida personal, ¿cuáles son como las razones fundamentales para que se vayan produciendo estos conflictos? Por ejemplo, los rumores. En las empresas, por ejemplo, no sé, de repente dicen, oye, no, la empresa parece que no le va muy bien, entonces esto va... este mes no van a poder pagar los sueldos. Entonces yo a partir de un rumor estoy generando un problema. Y los rumores normalmente son basados en una falta de información y falta de comunicación y no corresponden normalmente no corresponden a la realidad. Otro elemento que puede provocar un problema, un conflicto, son nuestras percepciones, y era lo que yo les comentaba al principio. Todos tenemos una historia distinta, todos tenemos una vida distinta, por lo tanto tenemos una manera de pensar y de ver el mundo distintos. Entonces, tenemos percepciones de las cosas que son distintas. Y eso hace entonces que, como las personas tenemos percepciones distintas, esas percepciones pueden chocar y pueden generar problemas. Pero es una simple percepción, porque es muy personal esa opinión. No es necesariamente una verdad absoluta. Y los problemas cotidianos que se puedan ir generando en las empresas, estos roces pequeños que van escalando y se van convirtiendo en problemas de marca mayor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora para ver precisamente cómo ustedes resuelven, y luego vamos a hacer un test, cómo ustedes resuelven los problemas. Y les voy a explicar este caso con el que van a trabajar en duplas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a dividir el curso en duplas. Y cada dupla va a tener dos roles. Cada persona va a tener un rol. Una persona va a tener el rol del trabajador que escucha música a todo lo que da, muy fuerte. Y el otro alumno va a tener el rol de el trabajador o la trabajadora que se molesta con este compañero que escucha la música a todo lo que da. ¿Ya? Entonces, este es el caso. Esta es la situación que genera un conflicto. La empresa, número 1, organiza los espacios de trabajo por áreas y cada espacio está separado por ventanales de vidrio. Y aunque cada oficina tiene puerta, los ruidos se pueden escuchar en los espacios contiguos. ¿Ok? Este es el escenario. Tenemos una empresa donde cada departamento está separado por oficina y por paneles, pero son paneles de vidrio. Y eso hace que se escuche el ruido ambiente en todas partes. En una de las oficinas, uno de los trabajadores escucha música a todo volumen.
sus compañeros de trabajo están acostumbrados. Y a pesar de decirle en innumerables ocasiones que disminuyera el volumen de la música, terminaron aceptando la situación y decidieron usar audífonos para escuchar su propia música. ¿Ok? Entonces tenemos a un compañero de trabajo que escucha la música a todo lo que da, y quienes trabajan con él ya se cansaron de decirle que la bajara, y como no lograron que bajara el volumen, entonces la solución fue que cada uno se puso audífonos, y cada uno entonces escucha la música que quiera, y el otro señor escucha la música a todo volumen. A la oficina se incorporan 2 nuevas profesionales que trabajan en la oficina contigua, exactamente al lado de la otra, y empiezan a escuchar la música a todo volumen. Ellas se miran impactadas de que algo así pasara. Cada una piensa que eso es una falta de respeto intolerable, y lo comentan entre ellas. Pero dado que son empleadas nuevas, deciden no decir nada y prefieren ir conociendo a sus compañeros. Después de algunas semanas, en la hora de almuerzo, sale la conversación acerca del volumen de la música. Y los compañeros de este trabajador en cuestión, con quien comparten la oficina, le explican que llevan años trabajando juntos y se cansaron de decirle que bajara el volumen. Así que optaron finalmente por usar audífonos cada uno de ellos. De esta manera escuchaban la música a su gusto y neutralizaban el ruido de la música de su compañero. Las trabajadoras nuevas indican que les parecía una falta de respeto que alguien escuche la música a todo volumen, y que les llama la atención que la jefatura no haya hecho nada para velar por el buen clima laboral. La situación siguió desarrollándose de la misma manera, hasta que un día una de las trabajadoras, que con mucha paciencia había aguantado la situación, pero que debido a la enorme carga de trabajo que tenía, necesitaba concentrarse en su trabajo, y la música se lo impedía. Así que, molesta, decide finalmente ir a la oficina y le pide a su compañero que baje la música. Él accede sorprendido. Ella se retira de la oficina sin darse cuenta que su compañero se había levantado, y hasta que escuchó tras ella un portazo dado por su compañero. Ella se da media vuelta y mira a su colega moviendo la cabeza y sin entender la reacción del trabajador. ¿Ok? Entonces, tenemos esta situación. ¿Está clara, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dividir el curso en duplas. Entonces, ustedes se van a dividir, ustedes escogen los papeles o los sortean, qué rol cumple cada uno. Cada trabajador va a anotar en una pauta que yo les voy a subir. De todas maneras, yo se las mandé ayer. No sé si alguien la bajó o vio los correos. Le subí esta pauta. Se las voy a poner de todas maneras en el chat de cada grupo. Entonces, tareas para el grupo. Tienen que definir el rol que va a cumplir cada uno. Cada uno, de manera individual y sin que el otro sepa, va a anotar cuál es la solución, la mejor solución que ustedes esperan alcanzar. ¿Ok? La solución personal, que es lo que a mí me gustaría que pasara en esta situación. Pero esa información es para ustedes, no tienen que compartirla con su compañero. Luego de que cada uno anote la mejor solución posible para este caso, ustedes tienen que negociar una solución con su compañero. Tienen que llegar a un acuerdo. ¿Ok? Y van a anotar en esta pauta cuál es el acuerdo alcanzado. ¿Ok? Entonces, una vez que finalice la negociación, cada uno dará a conocer la solución a la que llegaron, y vamos a ver si esa solución se ajusta o no se ajusta a lo que ustedes habían pensado originalmente de manera personal acerca de la solución. ¿Ok? Les voy a mostrar cuál es la pauta que vamos a ocupar. No, espérenme. Ya. Entonces, ya. Esta es la pauta que vamos a usar, que ustedes van a usar, ¿ok? Entonces,
Ustedes, el trabajador 1, es la persona que pone la música a todo volumen. Aquí van a describir cuál es el problema real que quieren solucionar. Luego, cada uno, en forma personal, aquí pone cuál es la solución, su propuesta personal para resolver el conflicto. Luego, van a poner cuál es el acuerdo al que llegaron. Y más tarde nosotros vamos a ver si hay diferencias o no con respecto al problema, a la solución que ustedes cada uno planteó. El trabajador 2 es el que desea que se baje la música, ¿ya? O sea, ahí describen en común acuerdo. La descripción del problema real es de común acuerdo, y después cada uno anota una posible solución, y luego, cuál es el acuerdo negociado entre las dos partes, ¿ya? Pero recuerden que no le pueden decir a su compañero cuál es la solución que ustedes quieren o cuál es la solución que les gustaría, ¿ok? Ya, perfecto. Entonces, los voy a dejar de compartir. Ok. Entonces, los voy a organizar en duplas. Recuerden que tienen que ir aceptando ser parte de la dupla, y yo los voy a ir visitando cada una de las duplas, ¿ok? Entonces, vamos a darle 20 minutos. Ok. Ya, ahora sí. Van a tienen que aceptar ser parte de cada una de las duplas. Ya, ¿estamos todos para eso? No me falta. Ya, entonces, partamos por Karen. ¿Cuál es la solución a la que llegaron? ¿Aló? Ya, ahora sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿La propuesta? Sí, ¿cuál es la propuesta a la solución que llegamos. a la solución que llegaron? A lo que yo propuse. No, la común. Lo que hablamos al último, ¿te acordáis? Mantener la música moderada. Ya, esa fue la solución. Mantener la música, Sí. pero a un volumen más bajo. Sí. Sí, volumen moderado y sin audífono. Que me dijo que me coloque audífono, yo le dije que no me iba a poner audífono. Entonces, ¿Ya hay alguna razón? Sí, porque me molestan el oído. Ah, Entonces, ella dijo que mantengamos la música, si la tiene fuerte, que la tenga moderada. Ah, ok, ya, Esa es perfecto. la solución. ¿Y cuál era la solución personal de cada uno? ¿Se acerca esta solución que alcanzaron a lo que ustedes querían? Sí. No. Aunque yo quería que si quería ponerla más alta, que se pusiera audífono. Pero él no le gusta el audífono. Ya. ¿Y tú, Raúl? Yo puse que tenía la música alta hace una semana y nadie me decía nada. ¿Ya? ¿Ya? Por eso la tenía alta. Ah, ok. Pero para ti no era problema bajar la música. No. Perfecto. Ya, ok. Entonces, ¿no te generó un conflicto esta cosa de la solución a la que llegaron? Solamente cuando me dijo que usara el audífono, ahí le dije que no podía. Que no. Ah, ok, perfecto. Pero no hubo problema porque igual dejé la música a mediana. Ya, ok. Volumen moderado. Perfecto. ¿Y Karen? ¿Qué argumento le diste tú para que bajara la música? Porque distraía a las demás personas. Ah, perfecto. Ok. ¿Y él entendió que eso era así? Sí. Ya, perfecto. Ok, súper.
Ya, vamos con Ricardo. Llamen. Ya, Ricardo. ¿A qué solución llegaron? Al compromiso mi compromiso de ponerme audífono. Ambos. Sí. Ya. Sí, ambos llegamos a ese acuerdo que él va a usar audífonos porque prefiere usar los audífonos con la música a todo volumen que escucharla más bajito. Ah, ok. Esa era la otra opción. Bajarla Sí. el volumen. Ya, perfecto. La opción era bajar la música al nivel que no se escuchara la otra oficina y pudiera molestar a los trabajadores, ¿Ya? o ponerme audífono y escuchar la música que yo quisiera, al volumen que yo Perfecto. quisiera. Ya. Entonces, ambos decidieron ponerse audífonos. Sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Y esa solución se acerca a lo que ustedes habían planteado personalmente? Sí, porque lo que yo había puesto que me gustaba la música porque me sentía más cómodo y concentrado, pero Ya, perfecto. pensando en mí, no sabía que, como nadie me decía que los trabajadores de la otra oficina se concentraban, yo ponía la música todo chancho. Ah, perfecto. Ya, perfecto. ¿Y para ti? Sí, porque yo le había pedido que bajara la música, pero si él quiere ponerse audífonos, mucho mejor. Ah, perfecto. Pero Sí. ¿tu solución personal cuál era? ¿Se acerca a la que alcanzaron? Sí, se acerca y de hecho fue mucho mejor porque ahora él va a usar audífonos y nadie va a escuchar el ruido y va a haber otro ambiente en el trabajo. Ah, perfecto. ¿Y cuál era tu solución original? Tu solución personal. Que bajara la música. Ah, ok. Que la pagara, ¿sí? ¿O que la pagara? No, que la escuchara a un volumen más moderado porque era música que a lo mejor le gustaba solo a él. Ah, ok, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a Camila. O sea, no, Carolina y Milko. Ya. Sí, profe. Ya, ¿a qué solución llegaron? Que la jefatura establezcan un límite de tiempo determinado, o sea, un límite determinado de volumen, para que los Ok. trabajadores puedan escuchar música y si no es cumplido, recibe una amonestación. Ya, perfecto. ¿Y esta solución se acerca a lo que ustedes plantearon? ¿Es su solución personal? Sí, porque yo lo que puse era de que se pudiera escuchar música, pero un tiempo determinado. O sea, por ejemplo, en un momento del día hubiera libre opción de escuchar música, Ya. pero también moderado, o sea, nunca Ah, ok. tampoco, igual uno tiene que ser empático con la otra persona. Ya, perfecto. Y esa música, o sea, para todo el mundo, esa regla es para todo el mundo podría haber escuchado la música que quisiera, a un volumen moderado. Exacto, dentro del área. Ah, ya, ok. Y Milko, ¿cuál era tu solución personal? Ahora escuchar con audífonos, así más personal, respetamos el espacio de cada uno. ¿Ya? Le propuse plata igual para que bajara el volumen y no quiso. Y Carolina tampoco quiso escuchar audífono, o sea, usar audífono. No, Ya, ¿y cuál fue tu razón para no ponerte audífono? es que tenemos que ser tolerantes, po. ¿Ya? Igual si a uno no le gusta una cosa, al otro tampoco, pero debemos entendernos y ser empáticos. Ok, ya, No sé. perfecto. Ya, ok. Jime y... Encima que me estaba ofreciendo 10.000 pesos, era muy poco. Ahí estaba ofreciendo plata. Sí, Sí, le pues ofrecí 10.000 plata y dijo pesos que muy no. poco. Ok, ese era el último recurso. Sí. Claro. Ya, ok. Bueno, en otras negociaciones han ofrecido chocolate, así que... Ay, por ahí hubiese sido mejor. Ok. Ya. Jime y Camila. Ya, profe, mire, pusimos que las dos personas ponen de su parte. Ya, ok, La persona que sube perfecto. el volumen y la persona que no quiere que suba el volumen, o sea, que baje el volumen. Están conscientes de su forma de actuar, que no fue la adecuada para generar un diálogo con respuesta satisfactoria. El Ya, trabajador se compromete a mantener un volumen moderado de ahora en adelante con tal de que no afecte a sus compañeros de trabajo. perfecto. La trabajadora número 2
se compromete a ser más tolerante ante estos problemas, porque Ya. igual fue también la forma de interactuar también, que también fueron como un problema entre los dos, porque la forma de actuar de la persona que quería que bajara el volumen, igual como que fue muy alterada al presentar el problema a la otra persona. Ya, ok, perfecto. Claro, que ya estaba enojada. Sí. Ya, perfecto. ¿Y esta solución se acerca o se aleja de lo que las soluciones que ustedes habían planteado? Sus soluciones personales. Se acerca, porque igual conocimos nuestros errores a la forma de actuar. ¿Ya? ¿Y qué habías planteado tú como solución? ¿Ah? ¿Cuál era tu solución? Tu mejor solución. De que se diera cuenta de la forma de actuar de ella, por la ¿Tú eras forma... tú eras la trabajadora que se estaba quejando que quería que bajaran el volumen? No, pues yo era la persona que yo no quería ponerme audífono. Ah, tú eres la que tenía la música todo lo que da. Sí, pues todo. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Y tu Entonces, solución cuál era? De que se diera cuenta que no era la forma de actuar, pues, y que podíamos llegar a un acuerdo de poderme bajar a escuchar moderadamente las canciones, pues, la música. Ah, ok. Ya, perfecto. ¿Y Camila? La negociación yo encuentro que fue mucho mejor a lo que yo hubiese hecho. Ya, ¿por qué? ¿Qué habías propuesto tú? No, yo hubiese pedido que la amonestaran, que la cambiaran, que la trasladaran, hasta que la echaran. Ya, ok, ok. Pero en la negociación logramos entender el problema y llegamos a un buen consenso. Ya, perfecto. ¿Y quedaste satisfecha con la solución? Sí. Ya, perfecto. ¿Y los demás quedaron satisfechos con la solución? ¿O alguien quedó descontento? ¿Con la solución de cada uno o con...? Sí, de la solución que alcanzó el grupo, la dupla. ¿Quedaron de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con que fue una buena solución o alguien quedó muy descontento? No, parece que estamos todos de acuerdo. ¿Sí? ¿Nadie quedó insatisfecho? ¿Nadie pensó que salió perdiendo en la negociación? ¿O todos consideraron que fue una buena negociación? ¿O fue un buen acuerdo? No, al menos entre nosotras fue bueno porque ella entendió que somos más compañeros y que todos tenemos el derecho de trabajar tranquilos. Entonces también ella dijo que iba a mantener el volumen moderado, cosa de no molestar a los demás compañeros. Ya, perfecto. Bueno. Súper, ok, perfecto. Entonces, eso que ustedes han hecho ahora es precisamente la clave para la resolución de algún problema. Y en el caso del trabajo, nosotros nos encontramos con situaciones que pueden afectar el clima laboral, que son de todos los días. Nosotros estamos mucho tiempo en nuestro lugar de trabajo. Por lo tanto, obviamente que se van a generar roces, diferencias, y eso es inevitable porque eso es parte de la vida. Pero de qué manera enfrentamos esos roces o esas diferencias es lo que puede hacer que un problema se agrave o un problema se solucione. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones cuando nos encontramos frente a un conflicto? Aquí hay como tres fases de los conflictos. La primera es que siempre hay necesidades que no están satisfechas o hay requerimientos que cada uno quiere que a lo mejor no se cumplen. En este caso, había una trabajadora que quería que bajaran el volumen, pero eso no se había cumplido por diversas razones. Luego aparece el problema propiamente tal, y por lo tanto empiezan ya las disputas. En este caso, cuando la trabajadora va y le dice a su compañero que baje por favor el volumen, y el otro llega, se para y pega un portazo. Entonces ya ahí hay evidencias de que hay un problema más grave, y la situación explota precisamente cuando se produce este portazo, que ya era impresentable para esta trabajadora, y eso hace entonces que busquemos una solución. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones?
¿Cuáles son algunas de las recomendaciones siempre que tengamos un problema, un conflicto? La primera es que tratemos de centrarnos en el problema propiamente tal, y no convertir el problema en una cuestión personal. El problema no es entre no es Juanito, que es pesado, es simpático, o lo que sea. El problema es que hay una situación puntual en la oficina que es el ruido. Y el ruido lo puede emitir Juanito Pérez, o Pedrito, o Rosita, o Juanita, da lo mismo. El tema es que tenemos que ser capaces de aislar las cosas. En este caso, ¿cuál es el problema, el motivo de conflicto? Es este ruido ambiente que a mí no me permite, por ejemplo, concentrarme. ¿Ya? Entonces lo otro es escuchar activamente los argumentos del otro y profundizar en el porqué. ¿Qué fue el ejercicio que ustedes hicieron? Pues, ustedes empezaron a hablar y empezaron a dar argumentos del por qué escuchaba la música uno y por qué la otra quería que bajara la música. Pero de acuerdo a lo que ustedes dijeron, ¿cómo fue la recepción de la otra persona? En general, ¿se entendían las razones? ¿La otra persona era capaz de entender las razones que ustedes daban? ¿Qué dirían ustedes de la experiencia de este ejercicio? ¿Sintieron que estaban siendo escuchados? Karen, Camila, Carolina. ¿El profe dijo? ¿Qué dijo? Que estaba... ¿Ustedes sentían, si sentían que su compañero las estaba escuchando o los estaba escuchando cuando ustedes daban sus argumentos? Sí. ¿Entendían las razones? ¿Ustedes sintieron que eran entendidos o estaban siendo entendidas? Por el caso de la persona que no quería bajar el volumen, sí, porque ¿sí? La otra persona necesitaba el argumento mío. Ya, pero cuando ustedes le daban las razones a la otra persona del por qué no bajaba la música o querían que bajara la música, ustedes en general, muchos dijeron que no se habían dado cuenta, por ejemplo, que la música les molestaba, pero cuando se lo hicieron saber, sí, ahí entendieron que podía ser una situación molestosa. Pero eso tiene que ver con escuchar activamente los argumentos del otro, efectivamente escucharlo, y a interesarse en cuál es la postura del otro. Entonces, esto tiene que ver con algo que se llama empatía, el ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, muchos de estos conflictos suelen pasar porque alguien no se da cuenta que está haciendo algo que puede afectar a otros. Como en el caso de la música, por ejemplo, a todo volumen. Uno esperaría, por cierto, que en un espacio de estas características los trabajadores partan de la base que hay que respetar el espacio común. Entonces yo no puedo hacer cualquier cosa porque estoy con mucha más gente. Y eso significa entonces que yo no puedo escuchar la música a todo volumen porque hay mucha gente alrededor mío. Pero no necesariamente la gente piensa así. Entonces, pero cuando uno se lo hace saber, las personas pueden entender que efectivamente yo estaba haciendo algo que sin querer, por ejemplo, afectaba a otras personas. Pero previo a eso, se pudo haber generado un clima súper hostil, así como, no, mira este tipo, y nosotros podemos comentar este tipo, que es un falta de respeto, que no tiene consideración con su compañero, y llega, hace lo que quiere, y escucha la música al volumen que quiere. Entonces uno puede ir armando un conflicto y armando y llenándose de razones negativas, pero tal vez la situación era más simple, y era que la otra persona simplemente no se había dado cuenta que eso estaba molestando, porque tal vez él siempre o ella siempre escuchaba la música a todo volumen. Entonces, como nadie nunca le dijo nada, él tampoco tenía la percepción o la conciencia de que era algo que podía afectar a los demás. Entonces, por eso es lo que yo les digo de que el conflicto no tiene que convertirse en un problema personal, sino que tiene que ser aislado y centrarnos en el conflicto independiente de la persona. Profe, ¿Sí? En este caso, igual el de la música era un poco porfiado, porque, o sea, igual, como cero criterio, porque ya le habían dicho muchas veces que bajara el volumen, la cuestión, y al final los compañeros decidieron poner sus audífonos ellos para poder estar tranquilos. Entonces, si bien puede que, no sé, una o dos veces no se dé cuenta, pero ya cuando
es muchas veces reiterado y ya es como un poco falta de criterio, Sí. entre falta de criterio y de respeto, porque si ya le han dicho y no, como que sigue sin entender. Sí, bueno, en este caso sí, porque hubo otras situaciones en que se le pidió que bajara el volumen y como ya entre los compañeros en general había mucha más confianza, entonces los demás ya tiraron la esponja y decidieron ya, ¿sabes qué? Prefiero ponerme mis audífonos en lugar de seguir peleando con este tipo que no hace nada. Y ahí hay un grupo que incorporó a las jefaturas también en este conflicto. Y dijeron, la solución que plantearon fue que la jefatura decidiera entonces a qué volumen se podía escuchar la música. Y esto también, algunos de estos conflictos también pueden pasar porque las jefaturas no son claras y no establecen reglas claras. Y tal vez este caso del volumen alto se podría haber solucionado con la participación de una jefatura mucho más activa y mucho más comprometida con lo que está pasando en la oficina, para decirle al trabajador entonces que tiene que bajar el volumen. ¿Ya? Entonces ahí, claro, porque cuando la conversación es entre pares, ¿se acuerdan que hablamos de un concepto entre emisor y receptor que tenía que ver con la legitimidad del emisor? ¿Se acuerdan? Lo primero que empezamos a hablar del modelo de comunicación, que el emisor tiene que ser válido, tiene que ser confiable ante nuestros ojos, y dimos ejemplos, de hecho, de emisores confiables o respetables para nosotros, y uno de los emisores que siempre aparece como respetable o confiable para nosotros son los jefes. Entonces, aquí tal vez se puede aplicar muy bien esto, porque cuando son los pares los que te dicen que bajes la música, las personas pueden decir, pero si él es uno igual a mí, entonces si yo no quiero bajar la música, no lo bajo. Pero es distinto cuando es el jefe el que le dice a una persona que baje la música. En ese caso, los trabajadores se atreverán a decirle que no al jefe, o de seguir insistiendo en poner la música todo lo que da después que el jefe dijo que había que bajarla. ¿Qué creen ustedes? Yo le he dicho a mi jefe que cuando trabajaba que bajara la música, porque escuchaba música en ese tiempo en la noche. Pero el la jefe. tenía muy alta. Sí, era mi jefe. ¿Pero el jefe escuchaba la música u otra persona? El jefe escuchaba la música, sí. Pero aquí al revés. Pero nunca se... Ah, era al revés. No, en tu caso era al revés, ¿no? El jefe escuchaba la música todo lo que da. Claro, sí, el jefe escuchaba. ¿Y tú le decías que la bajara? Que por favor, sí, con buenas palabras, sí, porque no, después sí, está bien. Ya, pero y no hacía caso. No, sí, hacía caso, pero uno que igual queda preocupado pensando, capaz que me echen. Uno queda pensando. ¿Pero lo tomaba de buena manera o...? No, lo tomaba de buena manera, sí. Ok, ya, pero eso es un súper buen paso, el poder decirle a otra persona, ¿sabes qué? Por favor, ¿podrías bajar la música? Porque a veces la gente efectivamente no se da cuenta de lo que está haciendo. Y aquí volvemos a unirlo con algo que yo les decía. Esto tiene que ver también con nuestra historia, con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, con lo que hacemos en la vida diaria. Entonces, eso lo traspasamos también al trabajo. Entonces, el que yo ponga la música en el trabajo, lo más probable es que yo en mi casa ponga la música también a todo lo que da. Entonces, ahí hay una cosa cultural también, una cosa que tiene que ver con la experiencia de vida de cada cual. Y cuando la traspasan al trabajo no se dan cuenta que eso, por norma de convivencia, hay que regularlo, hay que moderarlo, que uno no puede hacer lo que quiere en el trabajo porque hay más gente. Entonces, en ese caso, el conflicto uno lo puede analizar de distintos puntos de vista. Entonces, cuando uno se siente que es escuchado, que nuestros argumentos son escuchados por la otra persona, uno también como que baja las revoluciones. ¿Se acuerdan que en algún minuto hablamos de un ejemplo donde en una oficina de reclamo, por ejemplo, cuando una persona llega muy, muy enojada a reclamar por algo y lo recibe una trabajadora, una asistente de esa área, y la primera pega de una persona que recibe reclamo es tratar de calmar y bajar las revoluciones de la persona que va súper furiosa, súper enojada.
Entonces, cuando empezamos a conversar, empezamos también como a bajar las revoluciones, de muy enojada porque este señor escucha la música todo lo que da, yo empiezo a darme cuenta que en realidad no lo hace de mala persona, sino que lo hace porque no sabía, de verdad que no se había dado cuenta tal vez. Aunque en este caso el señor escuchaba la música ya hace mucho tiempo, pero no sé si a alguien se le ocurrió pensar por qué este señor escuchaba la música todo lo que da. Entonces ahí puede haber un motivo que el resto del mundo desconozca, ¿ya? Entonces, en los conflictos siempre hay que tratar de escuchar a la otra persona, de ponerse en los zapatos de la otra persona, pero también que la otra persona se ponga en nuestra postura, en nuestra posición. No solo estar entendiendo todo el rato a la otra persona, sino que también esperamos que nos entiendan a nosotros, que nuestros argumentos sean válidos. Luego, hay que siempre considerar las relaciones de poder. En este caso, cuando es el jefe versus un trabajador, o cuando son trabajadores iguales, porque eso también puede jugar para buscar una solución. Siempre tratar de intentar soluciones positivas, soluciones que sean constructivas y no dañinas. Considerar el impacto de nuestras propuestas en las otras personas. O sea, ahí es necesario conversar. Entonces, mira, sabes que yo quiero esto, no, sabes que yo no, a mí no me parece porque por esta otra cosa. Alguien decía por ahí que no podía usar audífono porque le tenía un problema con el oído, la oreja, o le molestaba. Entonces, ahí es que en los acuerdos a los que uno va llegando tiene que ser capaz entonces de considerar el impacto que van a tener estas propuestas sobre las otras personas. Es necesario siempre identificar cuál es el problema. Hay un hecho real, cuál es el hecho real, concreto, y cuáles son las especulaciones y las opiniones personales. ¿Ya? O sea, porque a veces uno confunde el hecho real con los prejuicios o los juicios o las especulaciones que hay en torno a un problema. Como regla general, si uno cede ante algo, tratar de conseguir algo a cambio. Ok, yo voy a seguir escuchando música, que es lo que yo quiero, por ejemplo, pero estoy dispuesta a bajar un poco el volumen. Y ahí entonces hay una negociación donde yo entrego algo, pero también recibo algo. Ser realista también en las soluciones, en lo que se le pide a la otra persona. Entonces, si son soluciones descabelladas y que son imposibles de llevar a la práctica, entonces no tiene sentido esa solución. ¿Ya? Ser asertivo también, y esto es muy importante, y la comunicación no verbal es muy importante cuando se negocia. Y ser asertivo tiene que ver con ser capaz de decirle al otro lo que queremos, ¿ya? Ser capaz de entregar los argumentos y sin enojarse, sin ofuscarse. Y uno espera también de la otra persona que también sea capaz de entender lo que yo le estoy diciendo. Uno tiene que ser capaz de argumentar, de entregar todos los argumentos de manera clara. Pero también uno tiene que ser capaz de escuchar los argumentos del otro. ¿Ya? Y las soluciones a los conflictos siempre tienen que tratar de buscar beneficio mutuo, que las dos partes ganen, que las dos partes obtengan algo en esta negociación, porque si no, cuando uno gana y otro pierde, se produce un desequilibrio y alguien siempre va a quedar insatisfecho, y eso no es bueno. Y aquí, por ejemplo, les pongo un caso, así, ya esto es de un caso histórico, pero muchos dicen, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial tuvo su origen en una mala negociación del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se le impusieron a Alemania severas cláusulas de posguerra, severos castigos económicos de posguerra, y muchos dicen que ese castigo, esa solución a la Primera Guerra Mundial, donde se le impusieron muchos castigos a Alemania, fue la cuna para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando alguien queda insatisfecho con una negociación, eso genera insatisfacción, y esa insatisfacción puede generar un clima hostil. ¿Ok? Entonces, aquí hay como un caminito de la negociación, que sea una comunicación bilateral entre dos personas, que sea efectiva, tratar de que la relación entre las dos personas que están negociando no se deteriore, no enojarse con la otra persona, ver cuáles son los intereses reales de las dos partes, plantear ojalá varias opciones, varias alternativas, y ahí ir viendo cuál es la mejor.
que el acuerdo al que se llegue sea legítimo, que tenga validez para las dos partes. Buscar alternativa, un plan B, cuál es la mejor alternativa al acuerdo negociado. Y eso hace que uno quede más contento o menos contento respecto de la solución final. Y los acuerdos siempre son un compromiso, y eso significa que las personas se comprometen a respetar ese acuerdo. ¿Ok? Y vamos a alcanzar a hacer un pequeño ejercicio. Lo vamos a hacer ahora todos juntos, por una cosa de tiempo. Este es otro ejemplo. Aquí vamos a ver cuál es el caso, y vamos a ver cómo lo solucionamos. Ya. Esta es la empresa, es una empresa de tecnología Supertech, ¿ya? Así se llama la empresa. Existe una cultura corporativa de relajo respecto al control de la hora de llegada a la oficina. Existe un horario formal de trabajo de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los trabajadores llegan normalmente 9:10, 9:15, 9:30 de la mañana. ¿Ya? El nuevo gerente entiende esa cultura corporativa, pero a medida que pasan las semanas se da cuenta de que cada vez es más frecuente que los trabajadores lleguen pasado de las 9. Desde su llegada puso énfasis en que lo más importante era cumplir con las metas. Sin embargo, ahora le genera molestia que los trabajadores no lleguen a la hora, ya que lo considera flojera, sin considerar que los trabajadores llegan a preparar su desayuno antes de iniciar sus labores diarias. Los trabajadores efectivamente cumplen con las metas establecidas y se quedan hasta más tarde si es necesario. Entonces, los trabajadores, pero para el gerente eso es intolerable. Ya no tolera que los trabajadores lleguen tarde y lo está asociando a flojera y relajo. El gerente se ha quejado con el subgerente, pero no le ha llamado la atención a los trabajadores, sino que solo ha hecho uso de una comunicación no verbal, como por ejemplo, mirar el reloj cada vez que pasa frente a los trabajadores, o saluda a los trabajadores diciendo, por ejemplo, buenas noches, cuando están llegando a las 9:30 de la mañana. El gerente finalmente estalla de ira y reta a todo el mundo. El día en el que, en un día específico en el que llegó a la oficina a las 7 de la mañana, ya que debían entregar un trabajo a las 17 horas y el equipo encargado de finalizar el trabajo llegó recién a las 10 de la mañana. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un conflicto también típico de las oficinas del trabajo. Hay una cultura corporativa que todo el mundo la tiene asumida, y esa cultura es trabajar en un ambiente de relajo respecto de la hora de llegar a la oficina. ¿Ya? Hay una hora que es nominal, que es las 9 de la mañana, pero en general la gente llega a 9:10, un poquito más tarde, 9:30, o en el último caso a las 10. ¿Ya? Se contrata un nuevo gerente, y este nuevo gerente entendió que esa era la cultura corporativa. Y para él, al principio, lo más importante no era eso, sino que se cumplieran las metas. Y de acuerdo al relato que aquí tenemos, las metas de la oficina siempre se cumplieron. Los trabajadores cumplían, independiente de la hora a la que llegaban. Sin embargo, para el gerente esto ya fue haciéndole mucho más ruido y le fue generando molestia. En un principio lo aceptaba, pero después ya lo fue molestando. Y empezó a asociar esto con flojera y con relajo. ¿Ok? Y además haciendo este tipo de gestos, qué sé yo, mirando su reloj cada vez que pasaba y la gente estaba llegando tarde. No era capaz el jefe de decirlo a los trabajadores. Se lo dijo al subgerente, pero tampoco se lo dijo como para que tomara cartas en el asunto y solucionara el problema. Hasta que finalmente ya estalla en ira, un día en particular, que él llega muy temprano a la oficina y el equipo que tenía que terminar un trabajo que debían entregar a las 5 de la tarde, llegó a las 10 de la mañana. ¿Ya? Y habrá que decir también que los trabajadores de esta oficina
si tenían que quedarse hasta más tarde para completar un trabajo a solicitud de la empresa, siempre lo hacían. Nunca pusieron un problema de, oye, me tienen que pagar horas extra o no sé qué cosa, sino que ellos eran súper comprometidos con su trabajo y se quedaban hasta más tarde. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar cuál es el problema. ¿Cuál dirían ustedes que es el problema real de esta, o cuáles son los problemas que podemos encontrar en este caso? El horario de entrada. ¿Ya? ¿Por qué el horario de entrada puede ser un problema? Porque si en el contrato uno establece que la hora de entrada es a las 8 y uno llega a las 9:15, eso no es responsable de la parte del trabajador. Ok, ya, no se cumple el contrato, ya, perfecto. ¿Qué otro problema vislumbran acá? Ay, no sé cómo es la palabra exacta, pero es como que les avalaron el relajo. Los Ok, dejaron porque como hay una ser, cultura corporativa. claro, pero, o sea, es como lo que uno adopta a medida que pasa el tiempo, pero no es como hoy, a ti cuando te contratan no te dicen, oye, el horario es a las 8, pero puedes llegar a las 9, 9:30. Ok. Eso es como lo que uno adopta de patudez más que nada, porque es irresponsabilidad más que cultura como adoptada. Ya, perfecto. Yo creo que hay una mala costumbre y una irresponsabilidad. Mala costumbre, ok. Esa era la palabra que estaba buscando. Ya, irresponsabilidad, perfecto. ¿Ya? ¿Qué otro problema vislumbran acá? En el accionar de todos los protagonistas. El gerente ¿Ya? no supo expresar a tiempo lo que pasaba, sino que lo demostró con cosas como mirando feo, en vez de ir a hablar. Ya, perfecto. Dejó que hiciera lo que quisiera. Ok, Claro, y perfecto. al final terminó estallando, que era lo que iba a pasar. Perfecto. Ok. ¿Alguien más puede dar alguna otra opinión respecto de qué problema identificamos en este caso? Yo creo que falta mucha comunicación entre Falta jefaturas comunicación. y trabajadores. Ok. Entre la jefatura y los trabajadores. Ya. ¿Podría decirse que era un gerente pasivo? Podría ser, ¿ah? Sí, en términos comunicacionales es un gerente que evita enfrentar las situaciones, claramente. Entonces ahí las empresas cuando tienen ese tipo de jefatura se pueden generar conflictos como este porque son los jefes los llamados a poner las reglas claras y a llamar la atención cuando creen que esas reglas no se están cumpliendo. ¿Ya? Entonces yo les entrego más argumentos. En general, en las empresas de tecnología, los contratos de cierto ponen horario, porque es obligación legal que un contrato tenga un horario. Pero independiente de lo que diga el contrato, lo que suele predominar en las empresas son las culturas corporativas. Entonces, y esa cultura corporativa en esta empresa era trabajar por metas, más que por horarios. O sea, yo llego a las 9 y me voy a las 6, entonces lo que produzca en esa hora está bien, y si no alcanzo, no alcanzo nomás. Pero en esta empresa, por eso a partir de los problemas que ustedes identificaron, yo les voy dando más argumentos. En una empresa de tecnología se trabaja por metas. Entonces, en ese tipo de empresas, ¿será importante a la hora que llega una persona o a la hora que se va del trabajo? Si lo importante es la meta, el que se cumplan las metas. Yo creo que sí importa los horarios.
Es que Ya. yo encuentro que los horarios son importantes porque hablan de ti, hablan de tu responsabilidad. Ok, perfecto, ya. Ese es el punto. Pero les doy otro argumento. ¿Ustedes conocen las empresas de Silicon Valley? No. ¿Sí? Google, No, profe. Apple, todas estas empresas Sí. tecnológicas, Ya. ¿ya? Ya. Sí, es Estas son las- que el profe nos habló que esas empresas tenían como más libertad en los horarios, solo para cumplir las metas que les pedían. Exacto. Bueno, en general las empresas de tecnología funcionan con una lógica distinta de las empresas tradicionales, porque estas empresas de tecnología, los ritmos de trabajo de las personas son distintos. O sea, en general, todos nosotros tenemos ritmos de trabajo distintos. Algunos es más fácil concentrarse en la mañana, se despiertan así a las 6 de la mañana y pueden estudiar y concentrarse y producir y rendir mucho más temprano. Otras personas es mucho más fácil rendir en la noche, cuando ya hay silencio, cuando todo está en calma. Entonces, las empresas de tecnología en particular tienen una característica de trabajo que es bien especial. Y esa característica es que, si bien es cierto, existe un horario de trabajo, pero la cultura corporativa dice otra cosa. Y esas empresas trabajan en base a proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a ustedes les asignan una tarea, el problema no es cómo van a trabajar, en qué lugar o dónde van a trabajar. El problema es que, o la clave de esa asignación de tareas es que a ustedes les asignan la tarea hoy día y les dicen, mira, tienes 2 meses para entregar este trabajo. El cómo lo hagas, en qué minuto lo hagas, cuándo lo hagas, no es nuestro problema. Tú tienes la libertad de hacerlo donde quieras. De hecho, las empresas de Silicon Valley, traten de googlear algunas de estas empresas de Silicon Valley, cómo son estas empresas de Silicon Valley, y las empresas parecen parques de diversiones, porque la gente va a la oficina efectivamente, pero se pone a jugar pool, se pone a andar en monopatín dentro de la empresa, o va al gimnasio, o va tal vez a leer un libro. Pero si uno mirara una empresa de Silicon Valley, uno diría, esta gente relajada, no trabajan, son cero productivos, no hacen nada, son unos flojos, están ahí divirtiéndose. Pero la lógica corporativa es muy distinta al resto de las empresas, y la lógica es que a la gente de este rubro hay que tenerlos como contentos y satisfechos y motivarlos, porque cada uno produce en momentos distintos. Por ejemplo, hay gente que empieza a trabajar a las 3 de la mañana, o a la 1 de la mañana, y trabaja hasta las 6 de la mañana. Y trabaja de noche. Entonces, para ellos es imposible concentrarse a las 10 de la mañana a hacer un trabajo porque no les funciona. Pero si como trabajan por metas, entonces para ellos es mucho más fácil, porque dicen, ok, yo tengo que entregar este trabajo en 2 meses más, entonces, ok, yo me voy a planificar, yo hago mi propio plan de trabajo y empiezo a trabajar a partir de hoy día, que si yo empiezo a definir cuáles son mis tareas, y ahí voy armando mi plan de trabajo, pero yo trabajo a las 3 de la mañana, sin que nadie me moleste. ¿Cómo funcionaría ahí el concepto horario? Porque vuelvo a reiterar, esta es una empresa de tecnología. Entonces, el concepto horario en esta cultura corporativa, ¿es importante o no es importante, creen ustedes? No es importante porque... ¿Es importante la meta o es importante que estén a las 9 de la mañana en el trabajo? La meta. Es importante la meta. Entonces, el gerente que es nuevo, el gerente había entendido esta cultura corporativa, que la gente llega a 9:15, 9:30, bueno, ya en algún minuto llegaron a las 10, pero para él lo más importante era el cumplimiento de metas. Entonces, ahí hay algo que alguien mencionó que tiene que ver con la falta de comunicación de la jefatura. El gerente no sabe expresar lo que le pasa. Entonces, aquí también hay una dualidad, porque el gerente en un momento entiende cuál es la cultura corporativa y él se suma a esa cultura corporativa de que los trabajadores trabajan por metas. Entonces,
Después a él le empieza a parecer esto ya un exceso, que lleguen tarde. Pero entonces, bueno, pónganse de acuerdo, o que este gerente se ponga de acuerdo. ¿Qué quiere? ¿Quiere que trabajen de 9 a 6? ¿O quieren que cumplan las metas? Porque los trabajadores se quedan hasta más tarde si es necesario. Y lo hacen de buena manera, o sea, nadie está reclamando y diciendo, oye, no, yo me quedo hasta las 6 y después de las 6 yo no trabajo. Ellos están dispuestos a hacer esto. Sin embargo, para el gerente esto empieza a no tener valor, no es importante, sino que pasa a ser importante una cosa que en la práctica es absolutamente marginal, pues, la hora a la que llegan, porque a lo que a él le interesa o a la empresa le interesa es que cumplan las metas. Y en el ejemplo que aparecía que cuando él ya estalla de rabia, cuando un día llega muy temprano, a las 7 de la mañana, pero el resto de los trabajadores llega a las 10 de la mañana. Pero aquí esto es válido para la gente que habló de las jefaturas. Los jefes tienen un rol importante en decir lo que piensan y tener reuniones con los trabajadores cuando algo no le parece. Entonces, en lugar de enfrentar la situación, cuando esta situación le pareció al gerente que ya estaba basándose de los límites tolerables, en lugar de haber reunido a la gente y haberle dicho, ¿saben qué? Mira, a mí me parece que es bueno siempre respetar los horarios, y los trabajadores habrían podido argumentar, mira, nosotros llegamos 10 minutos tarde o 15 minutos tarde, pero nosotros cumplimos con todas las metas que nos proponen. Entonces, si las cosas van a cambiar, si ustedes quieren que trabajemos cumpliendo un horario, entonces, bueno, díganme, yo cumplo mi horario estrictamente, entonces eso significa que no me voy a quedar más, que yo no voy a trabajar los fines de semana, y lo que alcanza a hacer en mi hora de trabajo es lo que voy a producir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es, si le sumamos estos nuevos argumentos que yo les doy, cuál creen ustedes que es el problema de fondo en este conflicto? Que el gerente es intolerante. Ya, la intolerancia del gerente. Ok. ¿Él entiende entonces esta cultura corporativa o él es el que está confundido y tiene las cosas poco claras? Yo creo que no la entiende. Ya. Al principio parecía que sí lo entendía, pero después ya no lo entendió. Entonces... A lo mejor venía de un trabajo más tradicional, con horarios, y puede llegó a ser. otro que era completamente nuevo. Exacto. Entonces ahí volvemos a como a tu historia personal. Tu historia personal hace que uno reaccione de una manera determinada. Pues. Entonces, lo que tú dices es súper cierto. Si él venía de una empresa tradicional donde había que respetar el horario de trabajo y si llegaban tarde te amonestaban o te lo descontaban, qué sé yo, y llegas a una empresa donde la gente empieza a llegar en 10 minutos, 15 minutos, media hora tarde o una hora tarde. Pero tal vez esa llegada tarde, a las 10 de la mañana, no contempló, por ejemplo, que los trabajadores estuvieron trabajando todos los días previos hasta las 11, 12 de la noche porque había que terminar un trabajo. Entonces, aquí hay un tema de historias personales y de percepciones también que pueden hacer que estalle un conflicto o se genere un conflicto. Si el gerente tiene esta visión más tradicional, cuando llega a una empresa que tiene una cultura tan distinta, él trata de adaptarse, pero finalmente no le resulta. Y lo que sale desde el fondo de su alma es su historia de cultura de trabajo tradicional, o sea, de 9 a 6. Y ese, en mi cabeza, eso es un buen trabajador, el que llega de 9 a 6. Pero se encuentra con una empresa donde la cultura corporativa es distinta. Entonces, ¿cómo podríamos ir resumiendo el problema real de este ejemplo? Le falta visión al gerente. Ya, hay una falta de visión del gerente. La misma empresa que contrató al gerente tal vez debió también instruirlo un poco en lo que iba a hacer. Ya, ok.
¿Y eso con qué lo asociarían? ¿Qué es lo que falta en ese espacio entonces? O entre la contratación, entre la falta de visión del gerente. ¿Qué le falta a este señor? Yo creo que ser más firme. ¿Ser más qué? Más firme. Ah, más firme, Onda, ok. no solamente mirar el reloj cuando alguien llega tarde, sino ir y decirle, llamarle la atención del por qué llega tarde, porque al final cuando uno mira nomás o hace gestos, como que los demás no lo toman mucho en cuenta, a ir directamente a decirle, oye, no sé, pues, mañana llega más temprano. Ok, ya, pero aquí, fíjense ustedes lo que les voy a preguntar. Aquí, ¿es realmente un problema el hecho de que los trabajadores lleguen tarde? No, porque están cumpliendo sus metas. Porque es una empresa que trabaja por metas, pues. Entonces los trabajadores están acostumbrados a eso, porque a ellos lo que les piden es rendir y terminar los proyectos en las fechas y horarios que les piden, pues, y ellos hacen esa pega, y la hacen bien. Entonces, el problema es el gerente que no está acostumbrado a eso o no tiene la visión clara de qué es lo que es la empresa, de qué se trata, o cómo manejarla. Perfecto. Entonces aquí estamos transformando en un problema algo que no es un problema, que es la hora de llegada. Porque si el problema fuera que los trabajadores no cumplen con su trabajo, no cumplen con las metas, ese sí sería un problema. Maestra, ¿sí? ¿con qué tipo de empresa es? Se me olvidó anotarlo acá. Ah, bueno, es una empresa ficticia, una empresa de tecnología. Ya, de tecnología, ya. Pero claro, es más creativa, profe, ¿cierto? Claro, porque son empresas más creativas, son estas empresas donde hay espacios abiertos, donde no hay oficinas, donde hay sillones, donde hay rinconcitos donde la gente se va a tomar un café y conversa con el compañero acerca de trabajo. Yo no sé si ustedes conocen otras formas de trabajo que hoy día están muy de moda, pero imagino que tienen algún ramo donde verán esto. Por ejemplo, hoy día tú puedes llegar a un edificio, y en un edificio donde hay solo plantas abiertas, y hay una mesa con un enchufe y tú te instalas con tu computadora a trabajar en ese lugar. No hay espacios físicos definidos para una persona. Entonces yo llego mañana, ya, ¿dónde voy a trabajar hoy día? Aquí. Y hay una cafetería, entonces yo voy, saco un cafecito, tomo cafecito, si quiero dejo mis cosas y me voy al gimnasio, o si quiero voy a la sala de juego y voy a jugar pool, o voy a jugar, no sé, ajedrez, o voy a jugar videojuegos. Pero hoy día las empresas, sobre todo de este rubro, que es el rubro de la tecnología, tienen un funcionamiento completamente distinto a las empresas tradicionales. Que obviamente es una empresa tradicional donde hay un proceso industrial, yo no puedo permitir que el trabajador llegue 10 minutos tarde o media hora, porque si no la máquina no empieza a funcionar. Pero sí en este tipo de empresas donde es completamente distinto. Entonces aquí se está convirtiendo en un problema, algo que no es problema. Porque la empresa lo tiene incorporado, la empresa trabaja de esa manera, es su cultura corporativa, ellos trabajan por metas, no trabajan por horario. Entonces, el nuevo gerente, ahí hay un problema con el nuevo gerente, y lo decían también, ahí hay un problema con la persona que contrató este nuevo gerente. Porque si este gerente viene de un rubro, de una industria que es tradicional, obviamente que esa idea de trabajo es la que intentará aplicar en esta nueva empresa. Pero se encuentra con una empresa que es completamente distinta. Pero además también, lo que no dice el ejemplo, pero lo podemos agregar, no sé, los trabajadores llegan, efectivamente, en la cocina preparan su desayuno y se instalan en sus escritorios a trabajar o en sus espacios abiertos a trabajar y trabajan todo el día, producen todo el día. No son de los que se paran a sacar la vuelta o se van a ir a dar una vuelta fuera de la oficina. La gente llega ahí y hace su pega, efectivamente, trabaja y cumple con las metas que se les han impuesto. Entonces, uno siempre tiene que tener claro cuál es el problema real. ¿Cuál es el ¿sí? Acá habría como un problema en el perfil de cargo. Podría ser, exacto, podría ser, porque eso tiene que ver con ¿por qué contrataron a esta persona?
Claro, Porque él selección y reclutamiento. No Ya, estaba ok. adecuado para el cargo. Exacto. Porque esta empresa con esa cultura corporativa necesita una jefatura distinta. Entonces, y necesita una jefatura que esté, que sepa dialogar, que sepa conversar, que sepa comunicarse con los empleados. Porque este gestito de mostrar el reloj a la hora que van llegando los trabajadores, eso es arcaico, eso es impensable en un jefe. Porque el jefe es la autoridad, pues no puede hacer eso, o no puede decir al pasar buenas noches, cuando los trabajadores están llegando a las 9:30 de la mañana. Es responsabilidad del gerente en este caso el tomar cartas en el asunto, en tomar la iniciativa, si algo le parece mal, conversarlo con los trabajadores. Y si él no responde a esta cultura, porque viene de un sistema de trabajo más tradicional, él tendrá que adaptarse a esta cultura, porque en esa empresa es lo que se hace. Y ahí a lo mejor él podría haber entendido que los trabajadores no hacen eso por flojera, porque también en su cabeza se empezó a construir esta idea y este prejuicio, o este juicio, de que los trabajadores eran flojos y que eran todos relajados. Entonces, eso va generando, obviamente que situaciones conflictivas y situaciones en que el gerente ya empieza a sentir que esto es intolerable, pero hay una responsabilidad absoluta de la gerencia en este caso, de haber convertido algo que no era un problema en un problema. ¿Se fijan? Entonces aquí siempre es importante tener claro cuál es el problema real. Y en este caso, el problema real no es el horario de trabajo, no es el horario en el que van llegando los trabajadores. El problema es que hay una cultura corporativa y hay un gerente que no se adapta a esa cultura corporativa. Entonces, ahí hay un choque. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le dirían a ese gerente? Cambiarlo. Ya, pero si no lo podemos cambiar, ¿cómo le decimos a este gerente que cambie él su conducta? ¿Qué harían ustedes? Podrían capacitarlo y mostrarle un poco esta nueva modalidad de trabajo, que es mucho más Ya, perfecto. relajada y enfocada al talento de la persona y no a que cumpla horarios. Ya, perfecto. Entonces ahí hay una opción, ¿no? Entonces las personas que contrataron a este gerente se tienen que dar cuenta también que este señor está funcionando bajo una lógica que no es la lógica de la empresa. Entonces, seguramente este señor es muy caperuso y tiene todas las condiciones para ser gerente, pero hay una habilidad que le está faltando. Y esa habilidad la pueden trabajar. Si quieren mantenerlo en el cargo y quieren aprovechar efectivamente todas sus capacidades, yo puedo hacer una capacitación dirigida, puedo hacer coaching con él y enseñarles cómo es la cultura corporativa de la empresa para que él vaya entendiendo y vaya derribando estos mitos que fue construyendo en su cabeza, estas percepciones de que los trabajadores son flojos o que son relajados. Porque cuando a la hora que tiene que llegar el trabajo y ser entregado, lo va a tener, porque los trabajadores en general funcionan así y cumplen las metas que se les ponen. Y por eso los trabajadores además están dispuestos a trabajar hasta más tarde o trabajar los fines de semana si es necesario. Pero ahí hay un problema entonces con la autoridad. Y ese problema tiene que ver con el gerente. ¿Ok? ¿Quién opina de otra manera o aportaría con una idea para solucionar esta situación? ¿Qué le aconsejarían a este gerente? Ya tenemos el coach, lo podemos coachear, lo podemos capacitar para que él entienda esto de la cultura corporativa. ¿Qué otra cosa podrían hacer para que el gerente pueda conocer más en profundidad lo que es la empresa? Una capacitación. ¿Ya? Sí, lo consideramos capacitar al gerente. ¿Qué otra cosa podrían hacer?
Porque claramente los trabajadores también se dan cuenta que este gerente está tirándoles como estas indirectas. ¿Qué harían ustedes? No sé cómo explicarlo, así como técnico, pero sería como hacerle un tour al gerente por las dependencias y ver que la pega que ellos hacen no es tradicional, una cosa así, como para que él se dé cuenta de que la empresa es como un poco más liberal, quizás. Ya, perfecto. Que es parte un poco de esta capacitación. Es como hacer una inducción más de mejor calidad, porque al parecer a este caballero no le hicieron una inducción y le explicaron en qué empresa estaba trabajando. ¿Qué otra cosa harían ustedes? Claro, y como dije antes, darle una vuelta al perfil de cargo en la pega en la que se metió, porque como que no es para eso. Claro, ahí hay un problema de base, y es que, ¿por qué se seleccionó a ese señor cuando venía de una industria tradicional, ¿no? Entonces la capacidad de adaptación, claro, los seres humanos tenemos capacidad de adaptación, pero en este caso había que asegurarse que efectivamente este caballero tuviera la capacidad de adaptarse a un trabajo que es completamente distinto al tradicional. Que fuera innovador. Claro, porque eso es lo que le piden en este nuevo cargo, que se adapte, que innove, que sea creativo, y para eso entonces él también tiene una responsabilidad de estimular a los trabajadores, ¿no? Es un poco el ejemplo que yo les ponía de estas empresas de Silicon Valley, donde los dueños y las cabezas pensantes de las empresas están buscando la comodidad de los trabajadores, el que se sientan agradados en la empresa, porque de esa manera van a rendir al máximo, le van a sacar el máximo provecho a cada trabajador. Entonces, esto de que las empresas tengan salas de juego, por ejemplo, o tengan un gimnasio, o tengan, qué sé yo, disponibilidad libre de café, bebida, agua, no sé, chocolate, lo que quieran, todas máquinas de estas que expenden productos por todas partes y en forma gratuita. Que tengan espacios personales donde trabajar, o un espacio cómodo, donde hay un sillón, por ejemplo, o que se puedan recostar y puedan pensar, o sea, si ustedes llegan a una oficina y ven a una persona tirada en un sillón, ¿qué dirían? ¿Podrían pensar que esta persona está trabajando, está pensando, tirada así en el sillón? ¿O que está flojeando? Pensaríamos que está flojeando porque la verdad todos venimos de esa cultura que se deben cumplir horarios. Claro, claro, y nos resulta difícil hacer el cambio de switch, pero en Claro, empresas porque de como esta, hecho de estas empresas no existen muchas en Chile, yo creo. exacto. De hecho, profe, yo le iba a preguntar eso, si acá en Chile hay empresas que tengan ese sistema de trabajo. Sí, sí. Hay muchas empresas, sobre todo en el área de tecnología. Pero por lo menos lo que estamos nosotros estudiando es siempre con un horario fijo. Sí, que son las empresas más tradicionales, Claro. pues la visión más tradicional del trabajo. Pero hoy día hay mucha revolución respecto de las formas de trabajar. Y ahora, sobre todo Vasco, ahora con esta pandemia, las nuevas formas de trabajo van a ser también muy distintas a las antiguas formas de trabajo. Entonces, las empresas que se adaptan más rápidamente a estos cambios son las que logran sobrevivir y salir adelante. Como es lo que debería hacer este gerente, tiene que adaptarse y tiene que motivar a los trabajadores para sacarles el máximo provecho. Que tiene que ver con otra lógica, que es la lógica de cuidar a los trabajadores, de que los trabajadores son importantes para las empresas, que hay que cuidar el ambiente laboral para que se sientan agradados y puedan producir al máximo. Porque ya está archiprobado, ustedes que trabajan en esta área de recursos humanos, un trabajador que está estresado, un trabajador que tiene problemas personales, un trabajador que está endeudado, un trabajador que tiene problemas de salud, ese trabajador no rinde al máximo. Entonces, hoy día hay un nuevo modelo de gestión de las empresas que está asociado con responsabilidad social corporativa. No sé si ustedes conocen el concepto de responsabilidad social corporativa o de desarrollo sostenible,
en donde las empresas están haciendo cambios al interior de los negocios, de cómo se gestionan los negocios, de cómo se piensan los negocios, y parte de ese cambio tiene que ver con la relación con los trabajadores. Hoy día se habla mucho de conciliar la vida laboral con la vida familiar, por ejemplo. Entonces, se le dice colaboradores ahora. Exacto, o sea, partamos por eso, que hoy día hay estos conceptos que intentan cambiar estas culturas corporativas, y son colaboradores, son partners. Entonces, estas palabras te están indicando que se intenta establecer una nueva relación entre trabajadores y empresas. Por ejemplo, es un típico problema en las empresas cuando hay reuniones de apoderados y normalmente es la mamá la que va a la reunión de apoderados y no tiene permiso para irse más temprano del trabajo para ir a la reunión de apoderados. Entonces, en el año no ha ido nunca a una reunión de apoderados porque no puede por trabajo. Entonces eso le genera también una sobrecarga a las mujeres de responsabilidades y de tareas no hechas. Entonces hoy día las empresas se están haciendo cargo de este bienestar de los trabajadores. Y esos cambios tienen que ver con esto, sobre todo en este rubro que yo les mencionaba, que es el rubro de las tecnologías, donde una persona trabaja en su casa, trabaja a las 1 de la mañana, se instala frente al computador, si quiere se va de viaje, porque no tiene que marcar tarjeta, pues nadie le está exigiendo eso, lo único que le están exigiendo es que cumpla con la meta. Y si cumple con la meta, está todo bien. Y si aporta además con nuevos proyectos, nuevas ideas, mejor que mejor. Entonces, esta empresa, que corresponde a este rubro, tiene un gerente que viene de una escuela tradicional. Entonces ahí hay que tener claridad, entonces, en lo que yo les decía. ¿Cuál es el problema real? ¿Es efectivamente que los trabajadores lleguen tarde a un problema? ¿O es que ahí hay un gerente que tiene una visión muy tradicional y que choca con la cultura corporativa de esta empresa? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se van desarrollando estas situaciones al interior de una empresa que pueden dar origen a un problema que en realidad no era un problema. Entonces ahí hay un elemento que es súper importante, el tener la capacidad de separar o de identificar claramente cuál es el problema real, no el problema inventado en la cabeza de alguien. Y en función de eso, buscar las soluciones, ¿no? Entonces, tal vez aquí lo que podríamos agregarle, que además de capacitar al gerente, es que el gerente pueda tener reuniones de trabajo más permanentes con los trabajadores, ¿no? Porque también los trabajadores obviamente resienten este tipo de comunicación no verbal, cuando el gerente les empieza a mirar el reloj, y eso también puede generar roce de parte de los trabajadores, empiezan a ver a este señor como un elemento nocivo para la empresa, no como un elemento que está aportando. Entonces, ahí tal vez le podríamos agregar que tengamos reuniones más permanentes para que los trabajadores conozcan al gerente y el gerente conozca a los trabajadores. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con esta discusión de conflictos mañana, y vamos a ver entonces los tipos de soluciones, cómo percibimos estas soluciones, si se acercan o no se acercan a lo que nosotros queremos, qué pasa cuando quedamos insatisfechos con una solución. ¿Ok? Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde. Chao, profe.